En la presentación anterior hemos hablado de los ácidos carboxílicos. En este vídeo os hablaré de los derivados de ácidos carboxílicos. Se consideran derivados de ácidos carboxílicos aquellos compuestos que sustituyen el grupo hidroxilo de los ácidos carboxílicos por otro grupo que generalmente es un grupo atractor de electrones, como un halógeno en el caso de los haluros de ácido, como un grupo carboxilato en el caso de los anhídridos de ácido, un alcóxido en el caso de los ésteres, NH2 o una amina en el caso de las amidas, un grupo RS en el caso de los tioésteres y un grupo fosfato en el caso de los fosfatos de acilo. También se consideran derivados de los ácidos carboxílicos los nitrilos, que tienen una estructura un poco diferente, en la que un átomo de carbono está unido mediante un enlace triple a un átomo de nitrógeno. Los derivados de ácidos carboxílicos comparten una química similar. Todos ellos reaccionan con nucleófilos en reacciones de sustitución en las que el grupo unido al carbono carboxílico es reemplazado por el nucleófilo. Este tipo de reacciones se denominan reacciones de sustitución nucleófila acílica. Y como digo, todos los derivados de ácidos carboxílicos sufren este tipo de reacciones. El mecanismo de esta reacción es un mecanismo en dos etapas, en las que inicialmente el nucleófilo ataca al carbono carboxílico y se desplaza el par electrónico del doble enlace o del orbital pi del doble enlace carbono-oxígeno sobre el átomo de oxígeno para dar lugar a un oxoanión tetraédrico. Este oxoanión posteriormente colapsa, retornando el par electrónico sobre el oxígeno para volver a formar un doble enlace oxígeno-carbono y salida de un grupo saliente. El resultado es que el grupo I ha sido sustituido por el nucleófilo. La diferencia de las reacciones de los derivados de ácidos carboxílicos con los compuestos carbonílicos es que estos últimos también sufren el ataque nucleófilo para dar un intermedio similar, un intermedio tetraédrico, pero la hibridación del carbono en este caso se mantiene, no retorna a una hibridación sp2 como en el caso de los derivados de ácido, sino que lo que se produce es la protonación del alcoxido para dar lugar a un alcohol. Esta diferencia se debe a que en el caso de los derivados de ácidos carboxílicos este grupo unido al carbono carboxílico es un grupo saliente, mientras que en el caso de aldehídos y cetonas es un hidrógeno o un grupo alquilo que no es un grupo saliente y por lo tanto no puede evolucionar de la misma manera. La reactividad de los derivados de ácidos carboxílicos depende tanto del primer paso de reacción, del ataque del nucleófilo al carbono carboxílico, como de la segunda etapa, es decir, de la salida del grupo saliente. Así, compuestos que tienen grupos fuertemente electronatractores, como el caso de los haluros de ácido, son muy reactivos porque el carbono es muy electrófilo y por lo tanto tiene mucha tendencia a reaccionar con nucleófilos. También cuando el grupo I es un buen grupo saliente, la segunda etapa de la reacción estará favorecida y la reacción será más rápida que en el caso de que el grupo I no sea tan buen grupo saliente, es decir, sea más básico. Así pues, el orden de reactividad de los derivados de ácidos es muy claro, siendo los compuestos más reactivos los halogenuros de ácido, los cloruros de ácido habitualmente, a continuación los anhídridos y después los tioésteres y los ésteres, y los menos reactivos son las amidas. En realidad, aún menos reactivos que las amidas son los propios ácidos carboxílicos, puesto que en presencia de un nucleófilo generalmente se desprotonan para dar lugar a un carboxilato que no puede sufrir reacciones de sustitución nucleófila. En general, todos los derivados de ácidos carboxílicos
se pueden transformar en derivados menos reactivos a través de reacciones de sustitución nucleófila acílica, pero no puede ocurrir lo contrario. Los derivados menos reactivos no pueden ser transformados en los más reactivos. Los nucleófilos que pueden reaccionar con los derivados de ácidos carboxílicos, dando reacciones de sustitución nucleófila acílica, permiten transformar, como he dicho, unos derivados en otros. Por ejemplo, todos los derivados de ácidos carboxílicos pueden sufrir hidrólisis para dar lugar a los correspondientes ácidos carboxílicos. Si el nucleófilo es un alcohol, se obtendrían ésteres. En el caso de utilizar amoníaco o aminas, se obtendrían amidas. Y después existen otro tipo de nucleófilos que conducen a la formación de otro tipo de compuestos que no son derivados de ácidos carboxílicos. Por ejemplo, la reacción con hidruros da lugar a la formación de aldehídos o alcoholes primarios mediante una reacción de reducción, y la reacción con reactivos organolíticos o organomagnésicos da lugar a la formación de cetonas o alcoholes terciarios. Así, cuando combinamos un derivado de un ácido carboxílico, por ejemplo, un cloruro de ácido, con un nucleófilo, es fácil predecir lo que va a ocurrir. Lo primero que debemos hacer para predecir qué producto se formará es identificar el grupo saliente y el nucleófilo. A continuación, sabemos que el átomo nucleófilo atacará al carbono carboxílico para formar un intermedio tetraédrico que posteriormente colapsará, dando lugar a la salida del grupo saliente, en este caso un cloruro, para formar el producto de